Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia de un amigo que es el presidente de la Casa Árabe Dominicana. Yo digo, lo digo en privado, pero quiero decirlo en público, que es una vergüenza para la colonia árabe que un dominicano sea el que lleve la voz cantante en cuanto a posiciones de las relaciones entre el mundo árabe y el mundo judío y sobre todo cómo se refleja en República Dominicana. Mario Bonetti es el presidente de la Casa Árabe y prácticamente es una voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque los árabes que vivimos aquí no queremos problemas, no con Israel, sino con Estados Unidos. No queremos enfrentamientos, no queremos traer el campo de batalla aquí, pero alguien tiene que decir lo que está pasando. Alguien tiene que decir lo que está pasando. Este medio le abre las puertas a todos los sectores, incluyendo participaciones regulares de los embajadores israelitas en República Dominicana y muy poco espacio a Mario Ramón Bonetti Toribio, que es el presidente de la Casa Árabe. Hasta las actividades deberían hacerse en el club y realmente no es que no es bienvenido, sino sencillamente que no le prestamos la debida atención a posiciones que a veces hasta el propio gobierno israelí le es difícil explicar. Es una guerra que tiene 2000 años y es lo que nosotros entendemos, que traer esa guerra a República Dominicana no tiene sentido, pero sí edificar a las nuevas generaciones de lo que está pasando. Le damos la bienvenida a Mario Bonetti, le agradecemos su posición porque él es que ha dado la cara por los árabes aquí en República Dominicana. Mario, gracias por estar aquí. Bien, recientemente mataron a una periodista de Al Jazeera en Medio Oriente. No hay versión, no conocemos la razón y queremos que tú nos des la razón por la que matan a una periodista que estaba en funciones en esa zona. Inclusive le he pedido a algunas gente que trabajan con el gobierno israelí, dice, es que nosotros no tenemos la versión, han preferido no hablar de ello. ¿Cuál es la versión sobre la muerte de esa periodista? La versión es la política de exterminio del Estado terrorista de Israel contra el pueblo palestino, en grandes líneas, porque esa periodista no es la primera que asesinan. Además de eso, 2 semanas antes del asesinato de esa periodista, el actual jefe del gobierno israelí había dicho que le daba manos sueltas a las tropas de ocupación para mantener los territorios ocupados en calma. Yo no pude traerlo eso aquí para enseñarlo al público, para que lo vean, porque no lo haya a tiempo. El actual primer criminal de Israel, como yo digo, el primer ministro, sucesor de otro criminal, que es Netanyahu, había dicho, después de unas manifestaciones en el templo de los musulmanes, con un reperpero, que él le daba mano suelta a las tropas. ¿Qué significa en un estado terrorista decirle yo le doy mano suelta a ustedes? Mírenlo ahí, la primera consecuencia. Pero después de ese asesinato, en el entierro de la periodista, también le entraron a macanazos, incluso a los que llevaban el féretro, sí, a los participantes del... A todos. Esa. También a los que llevaban el ataúd, le dieron macanazos. Doctor Hassin, usted ha tenido aquí al representante de un estado terrorista y criminal, Israel,
que es el embajador, y ayer lo estuvo aquí. A mí me hubiera gustado que usted me invite junto con él y tenga la seguridad de que no voy a elevar la voz. Yo pensaba que usted no iba a aceptar un debate. O él. Ya, él tiene razones para no aceptarlo. Pero bien, doctor, yo le traje aquí algunos recortes que quiero que lo proyecten. ¿Cuál es la política de exterminio? No termina con la periodista, vendrán otros. Pero ya mataron a otras personas después de haber asesinado a esa periodista, ya va más. Y usted sabe lo que pasa desde el punto de vista de la política internacional, que Israel cuenta que no le va a pasar nada. Israel cuenta con el silencio, no solamente de los Estados Unidos, que ya eso es sabido, sino de Alemania, ahora de Francia, y inexplicablemente de Rusia, un país que sufrió tanto. Sí, pero yo quiero plantear, no justificar nada, Mario, pero mira, cuando uno ve esa situación que tiene tanto tiempo y dice, ¿cuál es la posición correcta? Digo, bueno, lo único que procede es hasta ahora la denuncia, ¿verdad? Sí, es lo que se puede hacer. Pero yo me pregunto, es que yo tengo una convicción, no es que Estados Unidos apoya, ni que Inglaterra apoya, es que yo tengo entendido que quien dirige esencialmente esa política en Estados Unidos son los judíos. Sí, es cierto. Entonces, eso es tirarle piedra a la luna. Sí, es cierto. Es cierto. Porque es que se está pensando en que Inglaterra apoya. ¿Quién instaló el Estado israelí en Medio Oriente en el 48? Los ingleses. Entonces, ¿cómo se va a pensar que tú puedes hacer un frente, por lo menos de denuncia, ¿verdad? Lo que tú asumes una posición muy correcta, ¿verdad? Inclusive, en el caso tuyo, es todavía más encomiable porque tú tienes una educación medio germanófila, pero no es nazi, es al revés. Y existen alemanes todavía que piensen como tú. Claro, y ahora más, porque esto que ha pasado, incluyendo la guerra en Ucrania, ha desenmascarado las mentiras de un gobierno que decía somos pacifistas, no participamos en guerra. Y esa era la calidad moral de Alemania. Pero ahora, debido a las necesidades de una guerra en Ucrania, a las necesidades del capitalismo por invertir en la guerra, sin ir a la guerra, porque la industria militar es una industria que no depende de mercados, sino depende que están aquí, gastar ahí. Bueno, debido a eso... Yo nada más tengo una pregunta. Esas acusaciones mutuas rarísimas que se hacen en esa guerra, de decirle a Putin nazi, y los rusos decirle al de Ucrania nazi, ¿quién es nazi de los dos? Doctor Jacín, los nazis de Ucrania se confiesan como tales. No es un secreto, no hay que preguntarlo. Ellos tienen símbolos nazis en su propia bandera y lo dicen. Y se identifican con aquel gran ucraniano que peleó con Hitler contra los rusos llamado Bandera. O sea, no es una pregunta necesaria. Ahora bien, de Putin no se puede decir que es un nazi. Putin es un jefe capitalista de un gran país que merece que esté ahí. Y la razón por la cual hay guerra en Ucrania es para sacar a Rusia de la competencia económica con los Estados Unidos por el gas, por el petróleo y también por la presencia militar, ¿verdad? Bien. Entonces esas son las causas, doctor. Usted me lo pregunta, es una pregunta retórica porque usted está mejor enterado que yo y que mucha gente. Sí, pero tú tienes que decírselo al país. Ahora yo quiero dejarte en este momento tiempo para que tú digas ¿cuál es el mensaje que la Casa Árabe y Mario Bonetti quiere llevar hoy aquí? Miren, yo le mandé eso a usted para que lo proyectaran. Esta es la periodista asesinada. Pero a mí me interesa informar a la población por este medio, este programa, que sin duda alguna es el mejor, porque las libertades que usted te toma de traer a este antiguo comunista y traer aquí a Rodríguez Chapini y otros tiempos que yo años atrás, eso no lo hacen muchos. Por eso yo le propuse una vez
a la Facultad de Economía, a la directiva de la Facultad de Economía, que lo invitará a usted como profesor visitante para hacer una historia política dominicana, porque por aquí ha pasado todo el país político. Entonces, si usted va allá con los videos que tiene, es la mejor cátedra que se le puede hacer a profesores y a estudiantes de sociología y de ciencia política. Pero bien, esta señora fue asesinada por Israel. No es la última, ni por supuesto la primera. Yo quiero responder a la pregunta del doctor diciendo que la política de genocidio, miren esto, aquí dice, al menos 156 palestinos heridos en Jerusalén, 156 heridos. Otra más, eso en este año. Matan a 2 palestinos durante una serie de redadas en Cisjordania. Otra más, perdón. Hay una ONG israelí, que dice 86 menores palestinos muertos en el 2021. Oiga, doctor, que son animales que han muerto, porque si son franceses, ingleses, ni se diga norteamericanos, se acabó Palestina. Si hubieran sido palestinos los que matan a europeos o norteamericanos. Oigan esto, 86 menores de edad asesinados por Israel. Ahí tenemos imágenes. Y mira ahí los niños también, eso lo tengo yo para luego. Las fuerzas israelíes matan a 6 palestinos en un día. Y termino con esto. Los ataques, las redadas y la represión de Israel elevan la tensión entre israelí y palestinos y dejan 39 muertos. ¿En cuál país ocurre eso? Sí que hay una invasión. Si matan 1, 2, 3 norteamericanos, ingleses, franceses, sigue el país que provocó, Siria, por ejemplo, el origen, o el Líbano, el origen del doctor Hassin, que maten ahí 3 ciudadanos europeos o norteamericanos. Hay una invasión militar. Israel sabe que no le pasa nada por las razones que usted ha dicho. Entonces, miren esto. Bachelet, todos saben quién es Bachelet, sí, que dirige ahora una unidad de las Fuerzas de Naciones Unidas, dice, Israel podría ser acusado de cometer crímenes de guerra en Gaza. Y aquí, esto lo traje, quiero que me lo proyecten, eso se lo mandé a usted, porque aquí estaba el embajador, que es un agente del Mossad, porque del Mossad no hay agentes, sino que son agentes en reserva. Y el embajador Virán es un agente en reserva. Esto es importante que el público lo vea. ¿Qué dice? Periodista israelí revela asesinatos de miles de personas por parte del Mossad. Mírenlo aquí. Ojalá lo puedan ver. Démelo a mí. Y esto se lo digo, sí, póngalo aquí. Eso se lo digo para el embajador. Bien. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Bien. Que cuando usted lo vuelve a invitar, le haga una pregunta, mire, y estas miles de personas asesinadas por la oficina donde usted trabaja. Bien, entonces, doctor Hassin, hablando de los descendientes de árabes, ese club, mire, ese somos nosotros aquí. Le voy a pedir al doctor la bondad de publicar. Eso es el logos de la Casa Árabe Dominicana. Que usted preside. ¿Cómo? Que usted preside. Sí. Del cual doctor Hassin, que lo preside. De apellido Toribio, imagínate. el doctor Hassin es miembro de honor. Sí. Se lo merece, no porque es amigo mío, pues se lo merece. Porque esto de traerme a mí aquí y haber tenido al embajador y permitirme que yo hable y permitir que un excomunista hable. A propósito, no veo muchos medios que te invitan, ¿eh? Doctor Hassin, cuando mataron a esa periodista, ningún periódico dominicano lo publicó. Al día siguiente fue que el diario Hoy, en 4 líneas nada más, dice, la ONU reclama aclaración, muerte de periodista. Eso es todo, doctor. Entonces, vamos a ver si propiciamos una conversación, ¿verdad?, entre gente civilizada
entre Mario y el embajador de Israel para que aclaren todas esas cosas, porque tampoco el embajador de Israel fue el que mató a toda esta gente. Su organización lo mató. Él le sirve a un Estado criminal que ha sido en más de 75 veces condenado por las Naciones Unidas, en resoluciones condenatorias de las Naciones Unidas. Mire, y no solamente las grandes potencias entienden que esas resoluciones son papel sanitario, Bien. sino que aquí los llamados descendientes de árabes, como usted dijo, insinuó ahorita, en ese club mal llamado Club Palestino Árabe Libanés, jamás han hecho nada a favor de los pueblos árabes sufridos. No solamente a favor del pueblo palestino, tampoco de los libaneses, que fue destruido en parte el Líbano por Israel, y que Siria fue atacada. Hana, el que viene aquí a veces, Hana es de origen sirio. Nunca ha dicho esta boca es mía a favor de sus orígenes. Y el cónsul, lo digo aquí, Palestina necesita un nuevo cónsul. El cónsul actual de Palestina es una vergüenza. Nunca ha dicho una palabra de condena contra Israel a favor del pueblo que representa. Bien. Mario Ramón, gracias. Yo quiero Y decir venga algo. cada rato. ¿Tú le vas a preguntar algo? Sí, no, es decirle algo. Don Mario, yo quiero agradecerle públicamente algo que lo hice en persona, pero quiero hacerlo al público. Y algo que no sabe el doctor así ni Michelle. Agradecerle a usted su presencia en aquel llamado juicio político que se me hizo a mí en el 2008, hace 14 años, donde usted fue y escuchó totalmente todo lo que se habló, con una idea quizá equivocada y que cambió, y posteriormente me mandó una comunicación formal con sus opiniones, que yo agradezco muchísimo, y están en mis recuerdos y estarán en mi memoria también. Muchísimas gracias, don Se lo merecía usted. Para mí era un deber como intelectual marxista hacer justicia en el caso suyo. Muchas Gracias, gracias. Mario. Muchas gracias.